y de Dios Hijo Jesucristo. Entonces el tema de hoy es el Espíritu Santo y su obra. Vamos a ver su obra con respecto a la salvación, porque es amplia la obra del Espíritu Santo y si la veríamos toda no terminaríamos. Y entonces podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Creo que en algún momento cada uno de nosotros nos hemos preguntado: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el ministerio o el obrar o el actuar del Espíritu Santo en el creyente, en nuestra vida? ¿Qué participación tiene el Espíritu Santo con respecto a nuestra salvación? La participación que Él tiene con respecto a nuestro arrepentimiento para que nosotros podamos nacer de nuevo y ser regenerados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y las tres personas son eternas e iguales. Eternas porque el Espíritu Santo proviene de Dios y comparte los mismos atributos esenciales y únicos de la deidad, o sea, de Dios. A menudo en la historia de la iglesia o del mundo se niega que el Espíritu Santo sea una persona y se niega también su divinidad. Y nosotros muchas veces en la iglesia le confundimos con una fuerza o con un sentir o simplemente una influencia en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo realiza las acciones de una persona y tiene los mismos atributos de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo ha obrado desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Bueno, hermanos, iba a poner una lámina ahí para que miremos algo de eso, pero podemos leer San Juan 14:16, ahí donde habíamos leído. Y dice la palabra de esta manera: yo rogaré al Padre, Jesucristo hablando, y os dará otro consolador. Nótese la palabra otro, no está hablando el mismo, ¿verdad? Como que no fuese una persona, dice otro. Eso significa que alguien diferente a Dios Padre, a Dios Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Entonces miramos que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Y más adelante dice que también estará en nosotros. En el versículo 23, la parte final, y dice: y vendremos a Él, siempre en el capítulo 14, versículo 23, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hablando del Espíritu Santo que había de enviar la promesa del Padre a morar a cada uno de nosotros. Levanten la mano aquí. ¿Quiénes son morada y templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Amén. Todos. Y eso refleja un atributo de Dios, y es la omnipresencia de Dios. Él está en usted, Él está en mí, Él está aquí. El salmista decía: ¿a dónde iré de tu presencia? Huiré. En el Salmo 139, versículo 7. Entonces miramos lo maravilloso, ¿verdad?, que el Señor promete. Leamos San Juan 7, versículo 39. Lo vamos a leer del 37. San Juan 7, del 37 al 39. Y dice así: el último día, el gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz, o la voz, diciendo:
si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Nótese la palabra en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El cual mora en nuestro corazón, en cada uno. Aleluya. Ahora entramos al primer punto, y como punto número 1 tenemos el Espíritu Santo en la salvación. Leamos Génesis 6, capítulo 6, versículo 3. Y dice de esta manera la palabra del Señor: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Inciso 1. El Espíritu Santo contiende con el pecado de cada uno de nosotros, con el pecado del hombre. El Espíritu Santo lucha con el pecado del hombre. El Espíritu Santo es sensible al pecado y a la injusticia de nosotros los hombres, y hasta nuestros días Dios contiende con el pecador y con el pecado. ¿Ya? Dios hasta el día de hoy sigue contendiendo su espíritu con el pecado del hombre. Desde la antigüedad, por eso estamos viendo Génesis capítulo 6, versículo 3, para mostrar, ¿verdad?, que desde el principio el Espíritu de Dios contiende con la maldad de cada uno de nosotros en nuestro corazón. Entonces, pero ahí no termina todo. Dice la Escritura también que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo de la salvación del hombre es una realidad, porque le confronta. Es el Espíritu Santo en su ministerio, en su obrar, quien convence al hombre de su pecado. Es quien convence a usted, quien convence a mí, quien nos convenció para que pudiese ser aplicada la palabra a nuestro corazón. Véase Juan 16, capítulo 16, versos 7 y 8. Vamos a usar Biblia. Juan 16, 7, 8. Y dice de esta manera la palabra: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, miramos el ministerio del Espíritu Santo en la contención con el pecado de la humanidad, y es Él que tiene una parte fundamental en la salvación de cada uno de nosotros. Si Cristo es nuestro Salvador, dice la Escritura, pero para que la obra de Cristo sea efectiva, aplicada a nuestra vida, tiene que hacer una intervención especial del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su pecado, confronta al pecador de su pecado, y en el momento de que el Espíritu Santo prepara el corazón del hombre que está cargado de pecado y lo prepara para que éste reaccione y por la palabra, ¿verdad?, para aplicar la palabra, y éste reaccione a la palabra por medio de la fe, pueda ser aplicada la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario en cada día. Y es así
que nosotros podemos nacer de nuevo. Amén. Es maravilloso poder entender cómo se forma todo esto. Porque no es solamente decir yo creo, pero para que hayas creído tuvo que haber esa intervención especial del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida, que sea el Espíritu Santo de Dios convenciéndole de pecado. Amén. Igual si alguien también se ha alejado, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos ayuda en nuestra debilidad, ¿para qué? Para que nosotros podamos venir, regresar, ¿verdad? Nuevamente a Él. Amén. Podamos apartarnos, alejarnos de nuestro pecado. Entonces el Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado, es el encargado de preparar el corazón del pecador para que este pecador pueda reaccionar a la palabra de Dios mediante la fe, porque la Escritura dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Acuérdense que la palabra es inspiración de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Dios Espíritu Santo interviene en ese momento Amén. para que el pecador, el corazón malo de nosotros, reaccione a la palabra, movido por la fe, y pueda producirse un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Así, hacer efectiva la obra redentora de Cristo en el Calvario, y producto de esto, el hombre es regenerado, nacido de nuevo, y según Tito 3:5, salvo. Veamos Tito 3:5. ¿Qué dice la Escritura? Tito 3:5, después de 2 de Timoteo, y dice de esta manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Está un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos interpreta su palabra. Amén. Dice el Señor, tiene como dar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Por eso es que muchas veces no entendemos, porque no damos ese lugar especial al Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable al corazón. Por eso tenemos que ser sensibles, darle lugar, darle espacio para que ese Espíritu Santo, esa persona, ese Dios que está con nosotros, que mora en nosotros, el único Dios y verdadero, pueda producir en nosotros su fruto, pueda producir en nosotros santificación también. Amén. Pueda enseñarnos, Amén. pueda escudriñarnos, pueda sentirse cómodo al habitarnos y morar en nosotros. Entonces, lo vamos a leer de nuevo, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, nacido del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento. Regeneración es sinónimo de nacer de nuevo. El nacer de nuevo es una transición de muerte a vida, igual como cuando nos bautizamos en agua. Estamos haciendo, ¿verdad?, nosotros una figura de que morimos con Cristo, y asimismo cuando nos levantamos estamos resucitados también juntamente con Cristo. Lo mismo pasa en este caso. La Biblia no se contradice. Gloria a Dios. Entonces, el nacer de nuevo es una transición de muerte a vida. Veamos Juan 5:24. Juan 5:24, y dice de esta manera la Escritura, si no les da tiempo de leerlo, hermanos, apúntenlo. Y dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la Escritura, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, dice, De muerte de a vida. muerte a la vida. Gloria a Dios. De cierto digo, que viene la hora. La hora Que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y
y los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. La palabra en nosotros produce vida. Gloria a Dios. La palabra en nosotros produjo vida. La palabra de nosotros produjo un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Una nueva criatura. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo. No es que Dios viene y mejora nuestra naturaleza pecaminosa, no. Hace un hombre nuevo, hace una mujer nueva, con una naturaleza divina. Gloria a Y Dios. lo vamos a ver más adelante. Entonces, segundo punto, el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica. Esto que está aquí, ¿verdad? Los últimos tres son los 3 puntos que traigo el día de hoy, pero aquí es para demostrar la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene inteligencias. 1 Corintios 10 dice que él escudriña lo profundo de Dios. Solo el Espíritu lo conoce, eso demuestra su deidad, demuestra su eternidad, demuestra que Él es Dios. ¿Quién conoce a Dios? No solamente el Espíritu de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces dice que tiene sentimientos, Efesios 4:30, donde podemos contritar al Espíritu Santo. Le podemos hacer sentir mal cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros andamos en desobediencia. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros, es encargado de hablar a nosotros, para que ese mismo Espíritu en nosotros nos haga tomar un curso diferente del que estamos llevando si llevamos una vida en desobediencia. Amén. Entonces dice también que él tiene voluntad propia. Hechos 16:6. Hechos 16:6. Bueno, le prohibió a Pablo, pero lo vamos a leer, se me escapó. Hechos 16:6. Sí, aquí está. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo, miramos que tiene voluntad. También miramos que Él habla. Entonces es una persona. Él oye, porque dice San Juan que Él oye, y lo que oye es lo que va a hablar acerca del Señor Jesucristo. Va a testificar también de Él. Entonces, Él habla, Él es testigo de Cristo. Y lo vamos a ver en cuanto vayamos desarrollando el tema. Entonces, el punto número 2 es: el Espíritu Santo santifica. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso de esta manera: a los santos y fieles en la iglesia de Éfeso. ¿El por qué título? Nunca se han preguntado algunos de ustedes, o algunos de ustedes, la mayoría ya debemos de saberlo. ¿Por qué el título santos? No es que seamos canonizados, beatificados, algo así. No se debe a eso. Ni porque tengamos mejor moral o una mejor manera de vivir que otras personas. No se debe a eso. El Espíritu Santo que mora en cada creyente que ha sido salvo, lo santifica. A lo que hemos sido redimidos, justificados y asimismo santificados en Cristo. ¿Verdad? Posición en Cristo. Y que ahora estamos en Él, somos santos. Y esto significa la palabra santo. Esto, cuando hablamos de santo, hablamos de posesión. Entonces es que viene el Espíritu Santo y nos toma y nos pone aparte. ¿Qué significa? Que somos apartados para Dios. Amén. Estamos hablando en ese aspecto. Apartados para Dios. Veamos Romanos 15:16. Hay más versículos, pero no los vamos a ver todos. Pueden apuntar primera de Pedro 1:2. Y podemos apuntar 1 Corintios 6:11 si quieren ampliar más el tema.
Entonces veamos Romanos 15, versículo 16. Y dice, para ser ministros, hablando del apóstol Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hablando de que somos apartados para Él. Por eso está diciendo para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada para Él, apartada. Hablando de manera posicional. Nos apartan ¿para qué? Para ser santo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, santo es que estamos apartados para Dios, pero no termina todo ahí. Nuestra santificación, que tiene que ver con nuestra vida o manera de vivir, es progresiva, es práctica, es vivencial. Eso se llama santificación progresiva, porque mientras estamos en este cuerpo, nosotros seguimos pecando. La Escritura dice que somos pecadores, todos, por cuanto todos pecamos, todos. Entonces dice, todos somos pecadores, seguimos pecando. Ok, entonces nuestra santificación es progresiva y práctica, y somos santificados por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Este proceso es un proceso continuo de toda nuestra vida. Por eso es que les digo que cuando vamos en desobediencia es el Espíritu Santo quien se encarga de ayudarnos en nuestra desobediencia y nuestra debilidad. Porque el Espíritu es contra la carne contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra santificación es progresiva. La carne tiene sus deseos, pero el Espíritu produce fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley. El escritor Pablo en Gálatas. Entonces, la santificación de nosotros también es progresiva a lo largo de toda nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y mora, dice, en vosotros, el cual tenéis de Dios. No es de los hombres, es de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, es el que mora en el corazón del creyente. Y por lo tanto es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, quien santifica la vida del creyente. El apóstol Juan decía que no nos conformemos, dice, a los deseos de este mundo. Somos, dice, estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. En San Juan 17, capítulo, da a entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces lo que nos hace un llamado a vivir una vida de santidad, apartada para Dios, apartados del pecado, El cuerpo de creyente es morada del Espíritu Santo de Dios. Y vino para habitarnos, para ayudarnos en nuestras debilidades. El creyente tiene algo en común con el Espíritu. Así como cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Usted y yo, usted y su hermano que tenga al lado, así nosotros también tenemos algo en común con el Espíritu. Veamos 2 de Pedro, capítulo 4. Sí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Veamos el versículo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene algo en común que lo une a Dios y es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza en nosotros es divina. Gloria a Dios. Porque dice la Escritura, ahí mismo en Pedro, hablando el apóstol Pedro, no somos nacidos, dice, de simiente corruptible, sino de incorruptible. Amén. La Escritura es clara cuando habla acerca de eso. Eso está en 1 de Pedro 1:23, siendo nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza y nuestra nueva naturaleza es divina. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es la siguiente: ¿hacemos que ese invitado especial que está en nuestra vida se sienta cómodo? Preparamos nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser para que el Espíritu Santo pueda habitarlo cómodo, que no se sienta ahí incómodo al habitarlo cuando hacemos cosas que no debiésemos hacer. Amén. Usted y yo tenemos a ese maravilloso Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón. Por Amén. eso es que algunas personas dicen, no siento el Espíritu, pero es que no se trata de sentir, porque no es una fuerza, no es una influencia, no es algo así. Es una persona que está en nosotros, en nuestro corazón. Él nos habla, Él nos guía, dice la Escritura, Él nos convence de pecado, Él está allí morando en nuestro corazón. Él vino para quedarse, y no vino solamente por un momento, dice que vino para quedarse para siempre en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos sentir al Espíritu Santo cuando hablamos mal de la hermana, cuando murmuramos, cuando lo que todavía arrastramos cosas pecaminosas, como estar sentado en un bar? ¿Cómo lo hacemos sentir? Se contrista, se entristece. Pablo el apóstol dice, no apaguéis el espíritu. Lo vamos contristando muchas veces con nuestra manera de actuar, con nuestro mal comportamiento. ¿Y qué tengo en común yo con mi hermano? Porque el apóstol Pablo también habla de la unidad en el espíritu de la iglesia, estamos unidos. Tenemos algo en común, comunión, algo en común. Es que es el mismo espíritu que mora en mí, mora en mi hermano, eso me une a él. Y el mismo espíritu es el que nos une a Cristo. Ahora estamos, dice, en Él, en Cristo, en Él, posición. Cada uno de nosotros debe comprender y entender que nuestra nueva posición como cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, es en Cristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Aleluya. Es maravilloso cuando podemos comprender, entender lo que la palabra de Dios nos revela. Por eso es necesario que la iglesia cada día escudriñe. No sé cuánto tiempo me dará el Señor para poder entender tantas cosas que todavía tengo, pero ahí vamos, aprendiendo cada día más. Necesitamos, dice, desear, dice, esa leche espiritual, como niños recién nacidos, recién bautizados. Esto es comida. Hay que alimentar nuestro espíritu, no nuestra carne. Esa es la enseñanza, para que podamos vivir una vida conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros, en Romanos dice
presentáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Amén. Romanos 12:1. Eso dice la Escritura. Gloria a Nosotros Dios. somos ofrenda agradable. Aleluya. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y las tres personas entran en actividad en el momento de nuestra salvación. Entran en actividad en el momento de la salvación de la persona que cree. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pablo a los Efesios de esta manera en el capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que les digo yo que lo que el Espíritu hace en nosotros, hacer nacidos